clase, como les decía al comienzo, después capaz que se fueron conectando alguna más de ustedes, en lo particular y como equipo docente consideramos que es una clase como de consolidación de conceptos. Es una clase que tiene obviamente mucha anatomía, que de hecho ustedes todo esto lo ven desde el punto de vista anatómico, en anatomía, lógicamente, y la idea es darle un encare, un enfoque fisiológico, desde el punto de vista de que ustedes puedan articular los conocimientos que ya traen de los cursos anteriores para consolidarlos, sobre todo al final de este curso, en donde vamos a ver algunas funciones como yo sé, la masticación, la deglución, que son funciones complejas del sistema estomatognático y que son bien importantes de conocer cómo se articulan todas esas estructuras nerviosas, ¿no? Pues después también tenemos toda la parte de las vías aferentes, las vías eferentes. Para entender bien esos conceptos, es bien importante tener presente las bases fisiológicas que permiten esas articulaciones nerviosas. ¿Tá? Voy a empezar a compartir. Bueno, a ver, déjenme sacar esto acá, a ver si puedo, lo voy a minimizar. Bueno, esto es así, en realidad, es la presentación que tiene subida al EVA, pero yo utilizo esta especie como de aplicación de escritorio, que lo que me permite es, o sea, ver la presentación como si fuera un PowerPoint, pero al mismo tiempo me permite dibujar o bien sobre las diapositivas, o bien sobre una diapositiva en negro. ¿Tá? O sea que la idea es hacerlo un poquito más dinámica desde ese punto de vista. Ya les digo, la idea es que sea medio una charla, y yo soy de preguntar mucho, así que por eso les pedía que dejen los micrófonos abiertos, porque si no se hace como muy monótona la presentación. Lo que ustedes están viendo ahí en pantalla es algo que lo vienen viendo desde Bases Biológicas 1, cuando estudiamos los núcleos del trigémino, ¿no? Que es una visión o una vista anterior o posterior. ¿Y de qué estructura es eso? Del tronco encefálico, ¿no? Perfecto, ahí va, del tronco encefálico. Que ese tronco encefálico está compuesto ¿por qué estructuras? Por mesencéfalo. Sí. Mesencéfalo a nivel superior. Después, ¿qué tenemos? Protuberancia. Ahí va, la protuberancia. Acá tenemos la protuberancia. Perfecto. Y El esta bulbo. estructura inferior es el bulbo. Ahí está. Bueno, ¿y qué es lo que se ve? ¿Qué vista es esta? ¿Es una vista anterior? ¿Es una vista posterior? ¿Cómo se dan cuenta? ¿Cómo está el tronco ese? ¿O qué estructura capaz? ¿Cómo? Posterior. Posterior, perfecto. ¿Cómo te diste cuenta que era posterior? Con tus palabras. Miren, conmigo no tiene por qué usar la palabra exacta, no hay problema. Díganme con sus conocimientos adquiridos hasta ahora. ¿Y qué estructura falta ahí? Que te permite visualizar esos núcleos. El cerebelo. El cerebelo, exacto. En realidad lo que se ven ahí son los tubérculos, ¿ah? Y los pedúnculos. Entonces esos pedúnculos cerebelosos y pedúnculos cerebrales nos hablan de que estamos frente a una vista posterior, y justamente para poder ver esos núcleos, que ahora vamos a ver que tienen distintas particularidades, es necesario sacar el cerebelo. ¿Ah? Entonces ahí vamos a tener núcleos sensitivos, núcleos motores y núcleos vegetativos, ¿no? Los núcleos motores, ¿ah? Son todas preguntas que están ahí en la imagen, pero es como para, ya les digo, consolidar conceptos. Los núcleos motores, ¿cómo están representados en el dibujo?
Están coloreados, están rayados. Los motores, como dice acá, son los que están en blanco, ¿no? Entonces tenemos en esta gran columna medial, podríamos llamarle, ¿no? O media, estructuras bien delimitadas que conforman los núcleos motores de los distintos pares craneanos. ¿Está bien? Entonces ahí vamos a tener el núcleo motor del tercer par, el núcleo motor del cuarto par, el núcleo motor, ¿de quién es este? Donde estoy posicionado ahí con el puntero. ¿Este cuál es? ¿El núcleo motor de quién? ¿De trigémino? El núcleo motor del trigémino, ahí está, que también lo puede, no sé si leyeron de la bibliografía, es una bibliografía en realidad que es muy interesante, pero que también es, si no les exagero, es del 85, entonces también tiene algunos conceptos que fueron como cambiando un poco con en términos de la evolución, sobre todo de la terminología. Entonces a veces habla también de un núcleo masticador, que de alguna manera nos habla de la función que va a tener ese núcleo motor del trigémino, ¿no? ¿Ustedes me escuchan bien? Porque acá están como taladrando cerca de acá, no sé si llega bien mi voz, si no díganme Sí, que... se escucha bárbaro, profe. Si no cualquier cosa me puedo mudar. Bien, y después, si yo sigo bajando, vamos a tener otros núcleos motores, ¿no? Entonces tenemos el núcleo motor, este que tenemos acá, ¿quién es? El núcleo motor del séptimo par, que es el Facial. facial, perfecto. Ese núcleo motor, el facial, ¿no? En términos generales, después vamos a entrar un poco en la particularidad, pero en términos generales, ¿a qué músculos inerva? En términos generales, después vamos a ver A la los particularidad. músculos de la cara. A los músculos de la cara, ahí está, que también se los conoce como los músculos de la mímica, ¿no? Yo ahora estoy hablando con ustedes y estoy de alguna manera contrayendo los músculos faciales que sirven también de resorte para mostrar las emociones también, ¿no? Cuando ustedes no me prenden la cámara y yo me muestro medio molesto, contraigo los músculos faciales, y a la inversa, si alguna de ustedes prende la cámara, yo muestro, contrayendo los músculos faciales, una expresión de alegría y demás, o de disgusto, o cuando yo estoy comiendo algo que me gusta, cuando no me gusta, ¿no? O cuando tengo miedo, ¿no? Y demás. También fundamentales, trabajando en conjunto con los músculos inervados por el trigémino para, yo qué sé, la deglución, la fonación, la masticación, ¿no? Hay un trabajo en conjunto. Si bien uno lo estudia por separado, ¿no? Los músculos que son inervados por el trigémino, los músculos que son inervados por el facial, tengan presente que hay obviamente una sinergia desde el punto de vista funcional entre distintos pares craneanos y por ende entre distintos músculos, ¿no? Y ahí estoy dejando por fuera músculos inervados también por el glosofaringio, por el hipogloso y demás, ¿no? Eso, toda esa articulación de distintas funciones la vamos a ir viendo al final del curso de BB4, en donde vamos a estudiar patrones motores complejos que necesitan la articulación de más de un par craneano. Entonces, sigo, y después tenemos estas otras estructuras, a ver si saben, a la izquierda hay una que es como capaz que más conocida, y más, me parece que puede ser más reconocible por ustedes, que es esta que está aquí. Miren, yo me voy a mover con el puntero así, que es esta que está acá, que pertenece a este par craneano, al par craneano 12, o doceavo, que es el... Glosofaringio. No. ¿Cuál es el El 12? hipogloso. El hipogloso, perfecto. Ahí va. El glosofaringio es el... ¿Qué par craneano? Sin miedo, miren que no pasa nada si se equivocan, me pueden decir cualquier cosa, no pasa nada, estamos aprendiendo. El ¿Cuál es el 9. 2? El 9, 9. perfecto, el 9. Ahí está, el 9. El noveno par es el glosofaringio.
que hay algunos pares craneanos que su nombre ayuda mucho, ¿no? Glosofaringio. Ahí, ¿qué tenemos? ¿Qué conjunción La de...? lengua. Ahí está, la lengua. ¿Y qué otro efector? La faringe. Y la faringe, perfecto. Ahí está, el glosofaringio. Perfecto. Entonces, este que está acá, que es un núcleo del 12º par craneano, ya sabemos que es motor, por la referencia que tenemos acá, o sea que es el núcleo motor del hipogloso. ¿Bien? Y el que tenemos acá, a la derecha del núcleo motor del hipogloso, que es este, que fíjense en que está de alguna manera como compartimentado en 3 divisiones, ¿no? Fíjense que tenemos una división superior, una división intermedia y una división inferior. ¿Bien? ¿Cuál es ese? Pues lo vemos un poquito más adelante. ¿No es el espinal que se divide en varios subnúcleos? En realidad no, porque el espinal, está bien tu pregunta porque sirve para consolidar algunas cosas. El espinal es un núcleo sensitivo, y el espinal es este, miren, este de acá. ¿Está? El espinal es un núcleo sensitivo del 5º par. ¿Bien? El que tenemos acá es el ambiguo, que forma parte del par 10 y el par 11. Igual ahora lo vamos a ver un poquito más adelante. Y después tenemos el motor acá del hipogloso. ¿Está? En realidad, este con este formarían el núcleo ambiguo. ¿Bien? Ahora lo vamos a ver un poquito más adelante. En realidad, esta imagen quiere mostrar algo más general. Yo me fui un poco a lo particular porque me parece que ahí hay cosas que tenemos que hacer énfasis. Pero en realidad lo que está tratando de marcar ese corte es que los núcleos, independientemente de su naturaleza, tanto sean sensitivos, motores o vegetativos, conforman columnas de sustancia. ¿De qué tipo de sustancia? Sustancia blanca, sustancia gris. Están conformados esos núcleos. Sustancia gris. Perfecto, sustancia gris, ¿qué es lo que vamos a tener en esa sustancia gris? ¿Qué estructuras nerviosas tenemos? Los núcleos. Bueno, sí, los núcleos, pero a nivel de las neuronas, ¿qué parte vamos a tener? De manera principal o preponderante. Exacto, los cuerpos. Perfecto, los cuerpos. Después, la sustancia blanca, que la vamos a estudiar muy en detalle cuando estudiemos las vías. Las vías básicamente son las calles, los caminos que toman los diferentes nervios para llegar a sus efectores. Esas vías, imagínense en que pueden ser, o dicho de una manera análoga a las calles o a las avenidas de la ciudad, pueden estar flechadas hacia la corteza, hacia los centros superiores, la corteza como destino final, ¿tá? Como terminal Tres Cruces, por ejemplo. ¿Tá? Previo paso por otras estructuras, también ubicadas en el sistema nervioso central, que imagínense en que si el ómnibus tiene como destino final Tres Cruces, antes de Tres Cruces para en Plaza Cuba, por ejemplo. Y esa Plaza Cuba puede ser homóloga o análoga, en realidad el concepto más bien sería análoga a el tálamo. Bien, el tálamo es una estructura nerviosa de relevo en donde se integra mucha de la información aferente, como el dolor, la temperatura, el tacto y demás. Y después tenemos algunas avenidas o algunas calles que están flechadas hacia la periferia. ¿Ah? Imagínense en que salen de Tres Cruces y van hacia, ustedes me dijeron que todas estaban en Montevideo. ¿Es así? ¿Seguimos todos de Montevideo o hay alguien que esté en algún departamento del interior? Así me sirve el ejemplo. ¿No hay nadie? Bueno, no importa. Imagínense en que esa calle, esa avenida, ¿tá? En este caso, si estamos yendo hacia, no sé, hacia el departamento de Flores y tenemos ya la ciudad de Trinidad, ¿qué hacemos? Vamos por la ruta 1, después tomamos la 3 y ahí llegamos. Bueno, la 1 y la 3 de alguna manera son
las vías compuestas por fibras, por haces, principalmente de sustancia blanca, que conducen la información, tanto sea desde el centro hacia la periferia, y ahí estamos hablando de vías eferentes o motoras, como de la periferia hacia el centro, y ahí estamos hablando de vías aferentes o sensitivas. Acá me adelanté un poco, porque en realidad todo esto lo vamos a ver en el transcurso de las clases posteriores, pero es importante saber que a punto de partida de estas estructuras nucleares se generan vías, ya les digo, que tanto pueden ser aferentes como eferentes. ¿Bien? Y ahí vamos a tener la información motora y sensitiva. Bien, después les voy a comentar acá alguna cosita, a ver si tengo el láser, sí. Entonces, toda esta sistematización que tenemos acá, vamos a concentrarnos un poquito en el trigémino, que es un ejemplo bien característico. Son núcleos sensitivos o sensoriales, ¿tá? Porque la información puede ser sensitiva o sensorial. ¿Cuál es la información sensitiva y cuál es la información sensorial que ustedes conocen? ¿Por qué hablamos de conceptos distintos? ¿Qué información sensitiva conocen? Temperatura, dolor, Perfecto, temperatura, dolor, notable. ¿Qué más? A ver si las veo. Bueno, nos podemos quedar por ahí, está muy bien. Fuiste tú, Camila, ¿no? sí, Está, perfecto. Temperatura y dolor. Y después, y dentro de la información sensorial, que es información que tiene que ver con... La palabra los ayuda. Que tiene que ver con los con el sentidos. tacto, los sentidos. Ahí está, con los sentidos. Perfecto. ¿Tá? Y hoy vamos a ver alguna información sensorial, por ejemplo, que tiene que ver con la sensibilidad gustativa, ¿tá? Que de hecho es la clase que tienen a continuación en el cronograma. Creo que es la del viernes próximo. ¿Tá? Y tengo entendido incluso que ahí van a ver gusto y olfato. En la misma clase, gusto y olfato. Perfecto. Entonces, les mostraba esa sistematización, ¿tá? De los núcleos trigeminales en esta gran columna de sustancia gris. Entonces ahí vamos a tener, con el número 2, tenemos este núcleo marcado. Después tenemos este otro núcleo marcado en el medio, y después tenemos esta gran estructura de sustancia gris bien a lo largo. Que empiezo por esta porque fue la que nombramos hoy, que es el núcleo espinal del trigémino. ¿Tá? Y ya les adelanto, miren que yo con una diapositiva les puedo tirar mucho concepto, porque mi idea es que ustedes vayan armando el puzzle. No me gusta ir leyendo las diapositivas, me parece que también por un tema de ustedes, me parece que lo podemos hacer así más divertido. A algunos les gusta y otros prefieren que les lea. Eso depende un poco la inquietud de ustedes, pero me parece que es bien importante marcar algunos conceptos. Este núcleo espinal del trigémino, que acá lo vemos como en una solución de continuidad, a su vez también puede estar dividido en 3 partes. Lo vamos a profundizar un poquito más adelante, pero ya vayan teniendo el concepto de que ese núcleo espinal, a su vez, se subdivide. Y esa subdivisión tiene que ver con el tipo de información que va a llegar hacia él. ¿Me explico? Entonces, si esto yo lo tuviera que pintar, vamos a ver si me sale, tendríamos una parte superior, que ahí está en verde, una parte central, que estaría en celeste, me salió un poquito para el costado, pero en realidad estoy solo pintando el núcleo espinal del trigémino, y una parte más caudal, es decir, o más inferior, que la pinté ahí en amarillo. ¿Está bien? Lo vamos a ver más adelante, no los quiero entreverar, porque mi idea es darles mucho concepto, pero no entreverarlos, me pueden parar cuando quieran, me vuelven a preguntar, no hay ningún problema. En realidad, el verde se llama subnúcleo oral. El azul, interpolar, porque está entre el verde y el amarillo.
y el amarillo, caudal. ¿Tá? Por ahora quédense con eso, lo vamos a ver más adelante. ¿Tá? Capaz que se acuerdan, por en realidad, si bien yo lo estoy manejando ahora, no es un concepto nuevo. Eso cuando estudiamos núcleos del trigémino, en Bases Biológicas 1, comentamos eso. No sé si se acordaban de eso. Sí, ¿Sí? Bien, sí, sí. perfecto. Bien de bien. Bueno, y después por último, en esta diapositiva, otro concepto que es interesante es este conjunto de núcleos que están pintados, en este caso del esquema de negro. Son núcleos, en realidad la pregunta está acá, ¿no? Tendría que haber tapado esta parte, pero son núcleos vegetativos. ¿Tá? Entonces, cuando nosotros vayamos estudiando los pares craneanos, vamos a ver que algunos van a ser solo motores. Otros van a ser mixtos. ¿Tá? Porque van a tener componente sensitivo y componente motor. Y otros los llamamos complejos. Esos complejos van a tener un componente sensitivo, un componente motor y a su vez un componente vegetativo. ¿Bien? Y dejé para el final lo más obvio, que era lo que justamente dice el texto de la diapositiva, que los núcleos sensitivos se encuentran en la periferia del tronco, que son los que están acá. Los núcleos motores se encuentran en la línea media, que son estos que están acá. Y los núcleos vegetativos se encuentran entre estos dos, entre los sensitivos y los motores. Esto de alguna manera muestra el ordenamiento y la sistematización que tienen esas estructuras dentro del sistema nervioso central. Si alguien más es tan amable y prende la cámara, yo les estaría muy agradecido, porque ahora puse sus caras para no estar hablando. Es bastante incómodo hablarle a la presentación. Así que yo les agradezco, aparte de Camila, que muy amablemente está con la cámara prendida, si alguien más puede prender la cámara, y no me haga la falsidad de que me prende la cámara y después la apagan, porque no tiene ningún sentido. Ahí estoy viendo alguna más. Bien, gracias. Bien, entonces, acá viene un concepto fundamental que necesito que ustedes lo graben. Va con pregunta, pero después yo las ayudo. Cuando nosotros estudiamos la médula, nosotros vimos que esa médula también va a tener una conformación, esa sustancia gris y esa sustancia blanca, con determinado ordenamiento, dependiendo del nivel del corte anatómico que yo haga en la médula, pero básicamente se ve una estructura de sustancia gris en forma ¿de qué letra? pH. De H, perfecto. Entonces ahí nosotros estudiamos. ¿Qué partes estudiamos? Tiene una forma de H, y si yo hago zoom en esa H, ¿qué es lo que veo? Ahí va, veo astas. Y esas astas, ¿qué tengo en esas astas de sustancia gris? En el asta anterior, por ejemplo, ¿no? Podemos tener un asta anterior. Los cuerpos de las neuronas. Ahí está. Y en el asta anterior, básicamente, ¿de qué neuronas De la vamos a hablar? motor. Neuronas Ahí motoras. está. Perfecto. ¿De neuronas motoras o de motoneuronas? Esas motoneuronas, ¿de qué tipo pueden ser? Alfa Alfa, ¿y qué más? y gamma. Perfecto. Alfa y gamma. Perfecto, lo que dijeron. Y sigo, porque si ustedes saben, yo les sigo preguntando. Las alfa, ¿hacia dónde van a dirigirse? ¿Cuál es el destino? ¿Cuál es el Músculo efecto? estriado esquelético. Perfecto, el músculo estriado esquelético. Y las motoneuronas gamma, esa es un poquito más difícil, pero ahí también tenemos motoneuronas gamma que van. Les pregunto porque lo vimos, no es de malo. Las motoneuronas gamma, acuérdense en aquella clase de Bases Biológicas 1, que estudiamos, aparte de los núcleos del trigémino, estudiamos reflejos, y vimos uno. Reflejo miocático. Ah, ahí está, perfecto. Aparecía en la clase esa reflejo miotático. Entonces, esas motoneuronas gamma van a ir al ¿quién? Uso Al muscular. uso.
Perfecto, al uso. Y particularmente, ¿a qué parte del uso van? Porque se acuerdan que el uso tenía una parte central, ¿no?, que podía tener una disposición en saco o en cadena, y eso dependía de la disposición de los núcleos, ¿no? Si estaban a lo largo, hablamos de una fibra en saco, en cadena, y si estaban concentrados en la parte central, se generaba como un abultamiento de esa fibra, y ahí estamos hablando de fibras en saco. Y después teníamos extremos, y los extremos de esas fibras intrafusales tenían la particularidad de que, o la propiedad, de que podían... Eran yo acá les- contráctiles. Exacto, eran contráctiles. O sea, con esto ustedes pueden deducir que esas motoneuronas gamma van a ir a los extremos contráctiles del uso. ¿Tá? Porque para que se desencadene ese reflejo miotático, teníamos dos opciones. Ahí me quedó dentro. Dos opciones. O estirábamos toda la masa muscular, se estimulaba la parte central y se generaba una fibra aferente, o se contraían los extremos contráctiles del uso. Cualquiera de los dos son los estímulos que generan el desencadenamiento del reflejo miotático. Bien. Y acuérdense en que el uso neuromuscular tenía la particularidad que era un receptor que tiene doble inervación. Va a tener inervación sensitiva, pero a su vez también, que tiene que ver con esto último que estamos diciendo, va a tener también inervación motora. Generalmente, todos los otros receptores que nosotros conocemos, no sé, corpúsculo de Pacini, Meissner y demás, están asociados a una fibra aferente. Esa información llega al sistema nervioso central y se decodifica informando que me están presionando, me está doliendo la zona, hay un aumento de temperatura, un descenso de temperatura, pero no tienen una inervación eferente. El uso neuromuscular no solo informa del grado de tensión del músculo, sino que también tiene inervación eferente. Y esa doble inervación aferente y eferente es lo que permite coordinar el grado de tensión del músculo y hacer eficiente la función. Y les pongo un ejemplo bien característico. La masticación, que es una función muy compleja, porque están involucrados muchísimas estructuras del sistema estomatognático, necesita justamente de esa coordinación que tiene como, les diría, como base fisiológica al uso neuromuscular y que permite hacer los movimientos coordinados a tiempo para hacer eficiente la función. Y, por ejemplo, no estar comiendo y estar mordiéndonos todo el tiempo la mejilla. Cosa que pasa, ¿cuándo pasa eso? Que la coordinación a veces se ve alterada, que tiene que ver con el ejercicio de la profesión que ustedes van a tener dentro de muy poquito. Tenemos un paciente en el consultorio que viene por dolor. La anestesia. Ah, ahí está, por la anestesia, exacto. Porque la anestesia lo que estamos cortando justamente es la emisión de esa información aferente. Y de hecho se le dice, capaz que ustedes si han estado como pacientes, capaz no, les dan anestesia y le dicen, y sería recomendable que mientras tengas el efecto de la anestesia, no comas nada, porque hay una información bien importante que no se está decodificando, no se está integrando. ¿Está bien? Bueno, me fui un poquito por la banquina, pero era importante eso. Sigo. No, miento, porque ahora me acordé por qué venía esto. Me fui un poco, pero... Estamos hablando de la médula, me dijeron ustedes muy bien que en la médula la sustancia gris va a adoptar esa sistematización en forma de H. Por fuera tenemos la sustancia blanca, ¿tá?, que forma los cordones, y esos cordones son esas vías, esas calles que yo les hablé para el caso de los ómnibus, por ejemplo, de los autos, ¿no? Esos cordones pueden estar flechados hacia el centro
¿tá? Que es una información aferente, o pueden estar flechados hacia la periferia, que es la información eferente o motora. ¿Está bien? Pero ¿qué pasa? Esa sistematización tan, llamémosle, prolija, ¿no? O clara, se empieza a perder un poco. Y cuando nosotros entramos, imagínense que nosotros estamos a nivel de la médula, estamos acá abajo. ¿Me van siguiendo ahí con el puntero? Yo acá tengo la médula. Pero a medida que avanzo y asciendo en el sistema nervioso central, esa sustancia gris y esa sustancia blanca adopta estas estructuras. Y esto que yo les estoy diciendo, que parece capaz que es muy, muy básico, es bien importante porque ustedes tienen que asociar, por ejemplo, las astas anteriores medulares, que me dijeron ustedes muy bien que tenemos motoneuronas alfa y gamma, ¿con qué núcleos son comparables las astas anteriores medulares? Con núcleos motores. Perfecto, núcleos motores. Y esto, grábenselo. Asta anterior medular, núcleos motores de los pares craneanos. Haciendo este mismo ejercicio, vamos a tener astas posteriores, en donde vamos a tener neuronas de qué tipo, a nivel medular. En las astas posteriores, ¿qué tenemos? Información sensitiva. Información sensitiva, perfecto. Entonces, a medida que yo asciendo, esas astas posteriores se van a transformar en núcleos sensitivos. Y es más, si ustedes lo leen por ahí, la bibliografía van a encontrar que el núcleo espinal del trigémino empieza en la protuberancia, sigue por el bulbo y termina en los primeros segmentos de la médula cervical. O sea que yo acá perfectamente podría dibujar, voy a ver si me sale, a ver con qué color, con este azul, podría dibujar la médula acá, podría haber elegido el amarillo. Entonces, el asta posterior medular, que ustedes me dijeron muy bien que vamos a tener información aferente o sensitiva, va a estar íntimamente relacionado con los núcleos sensitivos, particularmente con el núcleo sensitivo del trigémino, que es el espinal, que tiene una prolongación más allá del tronco encefálico. Bien, eso sirve como para afirmar ese concepto. Bien, y después nos está faltando una estructura que yo me voy a posicionar acá con el láser, que me dirán ustedes, porque ya hablamos del asta anterior, del asta posterior, ¿y qué nos está faltando? Lateral de Stilling. Ah, ahí está, perfecto, es donde yo estoy posicionado ahí. El asta intermedio lateral de Stilling, perfecto. Que vamos a tener información de qué tipo ahí. En el asta anterior, información motora. En el asta posterior, información sensitiva. Y en el asta lateral, o intermedio lateral de Stilling, vamos a tener información, es la que nos está faltando. ¿Qué tipo de información nos está faltando? Que la tenemos representada en los núcleos. La información Vegetativa. vegetativa, perfecto. La información vegetativa. ¿Tá? En el asta intermedio lateral de Stilling, ¿qué tipo de neuronas tenemos? Preganglionares simpáticas. Perfecto. Preganglionares simpáticas. Perfecto. Muy bien. La información preganglionar parasimpática, ¿dónde la encontramos? O les puedo hacer una pregunta anterior a esa. El parasimpático, ¿en dónde lo encontramos? ¿En qué parte del sistema nervioso lo encontramos? Pues se acuerdan que era un sistema discontinuo, a diferencia del simpático que era continuo. ¿Se acuerdan de eso? ¿Sí? Yo creo que tengo algo de esto acá en el dibujo. Lo que pasa es que se nos va a hacer muy larga si me voy para atrás, pero el parasimpático era cráneo, y me está faltando la otra palabra que le van a decir ustedes, cráneo Sacral.
Perfecto, cráneo sacral. Por eso digo que es discontinuo, porque en el medio está el simpático. ¿Se acuerdan que el simpático tenía esas cadenas? Una cadena prevertebral y las cadenas ahí, paravertebrales. Bien, entonces, el parasimpático, la neurona preganglionar, ¿dónde va a estar ubicada? El parasimpático craneal. A ver si ahí los ayudo un poco. ¿No? A ver, los voy a ayudar en esto, a ver si puedo acá. Yo lo había dejado por acá la clase. En 2 segundos. Bien. ¿Ahí están viendo la pantalla? Sí. Sí. Bueno, a ver si los puedo ayudar con esto. Está toda escrita porque estuvimos. A ver si está el. Acá está el parasimpático acá. ¿Ah? Y acá unimos el puzzle. Esto es lo que yo le decía de unir los conceptos. Este es el sistema parasimpático, lo que ya dijimos que tiene un origen cráneo-sacral, y la neurona preganglionar parasimpática va a estar ubicada en estos núcleos que nosotros vimos, en los núcleos vegetativos del tronco encefálico. También va a estar ubicada en la médula sacra. Por eso yo le decía, el sistema parasimpático craneal. En realidad lo que hoy estamos viendo es inervación vegetativa de cabeza y cuello. Y pares craneanos, como el nombre lo dice, están en el cráneo. ¿No? Pero no se olviden también de ese componente parasimpático que es sacral. ¿Bien? ¿Venimos bien? Bien, vuelvo al otro. Entonces, no se asusten por la cantidad de diapositivas, porque en realidad la clase no son muchas diapositivas. Muchas diapositivas son esquemas anatómicos, en donde yo no voy a detenerme mucho, pero sí me voy a detener, fíjense, vamos a la segunda diapositiva y venimos capaz que media hora de clase o 20 minutos. Entonces, por eso no se asusten, porque yo estoy haciendo foco en lo que de verdad nos interesa que ustedes conozcan. Si bien vamos a conversar de todas las diapositivas, estoy haciendo foco en lo que es más importante. Bien, déjenme ver, esto ya lo conversamos. Entonces, lo que vimos anteriormente es la analogía que tenemos que tener entre la sistematización a nivel medular de lo que pasa a nivel del tronco cefálico. ¿Está? El asta anterior medular asociado o relacionado con los núcleos motores, el asta posterior con los núcleos sensitivos y el asta intermedio lateral de Stirling con los núcleos vegetativos. Eso, a grabarlo. Otro concepto muy importante, también a grabar. En los núcleos sensitivos, y el ejemplo de los núcleos sensitivos, podemos hablar de varios, pero vamos a hablar del núcleo sensitivo trigeminal, que tenemos acá. Van a estar ubicadas las segundas neuronas de las vías sensitivas. ¿Está? ¿Dónde van a estar las primeras neuronas? Los ganglios. Perfecto, los ganglios. Si estamos hablando del trigémino, esa primera neurona va a estar ¿en qué ganglio? El ganglio de Gasser. Ahí está, en el ganglio de Gasser. Ahí está. O también llamado, creo que de manera más moderna, ganglio semilunar. Ustedes capaz que ese concepto lo tienen capaz que incluso más ayornado de las clases de anatomía, pero tengo entendido que actualmente se lo está llamando ganglio semilunar. Pero está muy bien lo que dijiste, ganglio de Gasser o ganglio semilunar. O sea que la primer neurona, también, ¿cómo se puede llamar esa primer neurona? Esta pregunta es difícil, del millón, pero creo que lo vieron ese concepto. Porque podemos hablar de primer neurona y segunda neurona, que está bien, y de hecho después vamos a hablar que hay vías que tienen una tercera neurona y una cuarta neurona, eso lo van a estudiar cuando vean las vías,
pero ¿qué concepto es comparable al de primer neurona? Es un prefijo y después termina con neurona. ¿Le suena protoneurona y deutoneurona? No, ¿No? no, Ta. no. No se preocupen, no los quiero entreverar con eso, pero si estudiaron en la bibliografía, no habla ni de primera ni de segunda neurona. Les digo porque si justo el fin de semana están con ganas de leer algo y van al artículo ese, van a ver que dice protoneurona y deutoneurona. Es lo mismo, la protoneurona es la primer neurona y la deutoneurona es la segunda neurona. ¿Tá? Como dijeron ustedes muy bien, la protoneurona o primer neurona están los ganglios anexos a los pares craneanos, que es lo mismo que se da a nivel medular en los ganglios de la raíz posterior. Bien. Y la segunda neurona va a estar en los núcleos, si estamos hablando de una neurona sensitiva, en los núcleos sensitivos. Bien. En esos núcleos, como dice ahí, se produce la sinapsis entre la primera neurona y la segunda neurona. Con una excepción, y como excepción es importante marcarla y conocerla. ¿Qué es lo que pasa en el núcleo mesencefálico? Ahí justo dice núcleo, pero es el núcleo mesencefálico. ¿Qué es lo que dice acá? ¿Ya? Paso, a ver, porque creo que había un dibujo del núcleo mesencefálico. Está bastante más adelante. Bueno, acá, el núcleo mesencefálico es este de acá. ¿Qué es lo que pasa en el núcleo mesencefálico? No hay una sinapsis entre la primera y segunda neurona, que es lo que pasa en todos los núcleos, y particularmente los núcleos sensitivos cuando estamos hablando de la información aferente. Sino que hay, como ustedes lo ven ahí en el esquema, ¿qué es lo que hay? ¿Qué tenemos ahí? ¿Esto es sinapsis? ¿Hay sinapsis acá? No, está el cuerpo de las primeras neuronas. Perfecto, cuerpos de las primeras neuronas, perfecto. Entonces, acá les voy a hacer como les voy a comentar algo que creo que les puede servir para fijar este concepto. El núcleo mesencefálico es como si fuera una excrescencia, un pedacito del ganglio de Gasser que quedó dentro del sistema nervioso central. O sea, el ganglio de Gasser, aquí, fuera del sistema nervioso central, es como que tuviera un pedacito de esto dentro del sistema nervioso central. Dicho de otra manera, el núcleo mesencefálico aloja cuerpos de primeras neuronas al igual que lo hace el ganglio semilunaro de Gasser. Importante, ¿bien? ¿Qué información se va a integrar o a decodificar en ese núcleo mesencefálico? Sensitiva. Información, perdón. Sensitiva. Perfecto, sensitiva y un poquito más. Está perfecto, es sensitiva. Pero si hago un poquito de zoom en ese tipo de información, voy a obtener información propioceptiva, inconsciente. ¿Bien? Y si yo hablo de información propioceptiva e inconsciente, ahí tengo como dos conceptos que salen de esa palabra. Propioceptiva porque esa información va a ser capturada por un propioceptor. ¿Bien? ¿Qué propioceptores conocen ustedes? Uno lo nombramos hace unos minutos. El uso muscular. Perfecto, el uso neuromuscular o el uso muscular. ¿Qué otros dos por lo menos conocemos? Órgano tendinoso de Golgi. Perfecto, órgano tendinoso de Golgi, y me está faltando uno más, ubicado a nivel de las articulaciones temporomandibulares, que son los receptores o propioceptores articulares, bien, de la articulación temporomandibular. Toda esa información proveniente de estas distintas estructuras, órganos, tendinoso de Golgi a nivel de los tendones, usos neuromusculares a nivel del músculo y propioceptores articulares
ubicados en las articulaciones temporomandibulares, van a integrarse o van a decodificarse esa información propioceptiva inconsciente en el núcleo mesencefálico. Bien, esto, si yo no les estoy mintiendo, creo que lo tenemos acá. Les voy a intentar, me estoy yendo a otras clases, pero les quiero mostrar esto. Bueno, en realidad, este dibujo es el mismo que tenemos viendo, pero este dibujo es el que de alguna manera fija esa información. Bien, en el núcleo, en los núcleos sensitivos del trigémino, vamos a tener la segunda neurona sensitiva. Eso es lo que tenemos, esperen que les muestro con el láser, eso es lo que tenemos acá. Pero eso pasa en el núcleo sensitivo principal y en el núcleo espinal. ¿Tá? No pasa en el núcleo mesencefálico. En el núcleo mesencefálico vamos a tener la primera neurona sensitiva, que generalmente, habitualmente, o por defecto, está ubicada en el ganglio semilunar de Gasser. O sea que esto es una excepción. Si yo profundizo un poco el concepto de esto último que tenemos acá, dijimos que esa primera neurona sensitiva va a decodificar la información propioceptiva inconsciente, generada a punto de partida de o los órganos tendinosos de Golgi, o los usos neuromusculares, o los propioceptores articulares. ¿Bien? Me voy acá. A ver, a ver, a ver. ¿Venimos bien o les estoy armando lindo marete? No, venimos bien, profe. Bueno, notable. Vamos que vamos, entonces. Hablamos de la particularidad del núcleo mesencefálico. Me fui a la clase de... Esto lo hablamos, las motoneuronas alfa y gamma. Este concepto lo hablamos anteriormente. En realidad, lo dijeron ustedes muy bien y aparece en esta diapositiva, ¿no? En los núcleos motores se encuentran motoneuronas alfa y motoneuronas gamma. ¿Tá? Porque siempre hablamos de las alfa, de hecho acá en la presentación está como en negrita, y las gamma las tenemos ahí medias como abandonadas. Pero tengan ese concepto, que también tenemos motoneuronas gamma, que como dijeron ustedes muy bien, van a los extremos contráctiles del uso. ¿Bien? Y en los núcleos vegetativos se encuentran las neuronas preganglionares parasimpáticas craneales, en este caso, porque también tenemos neuronas preganglionares sacras que están a nivel de la médula. ¿Tá? Pero a nivel del parasimpático craneal, la neurona preganglionar va a estar ubicada en esos núcleos vegetativos. Sigo un poquito. Ese nervio trigémino, ¿de qué tipo va a ser? ¿Qué componente va a tener? Va a tener un componente sensitivo, porque fue lo que hablamos. Sensitivo y ¿no? motor. Ahí está, motor, y después, ¿qué otra cosa dijiste? Sensitivo. Mixto Ahí es. está, sensitivo motor, exacto. Por eso hablamos de un nervio mixto. Creo que hay una diapositiva por acá, aunque voy a hacer un parate acá en un concepto que es importante, que es el siguiente. ¿Qué es esto que yo estoy mostrando acá con el láser? O sea, pueden leer acá, pero esto no les va a ayudar. Pero digo, ¿qué estoy mostrando acá? Con las palabras de ustedes, ¿qué estoy mostrando acá? Tiene que ver con el origen aparente. Ah, ahí está, perfecto, exacto. Este es el origen aparente. El origen verdadero, el origen real, ¿dónde está? Para el caso del trigémino, en ese caso. O del trigémino motor. Los orígenes Perdón. aparentes... Sí, perdona, decime. Porciones laterales de la cara ventral. Pero estás hablando también de la protuberancia, vamos a decir. Ah, sí. Pero ese es el origen aparente. Ese es donde el nervio emerge del tronco encefálico. No es Sí. el origen verdadero, el origen real. ¿El origen verdadero no es en el ganglio? No. Pero te estás acercando. Acércate un poco más todavía. El origen real es en los núcleos. Ah, verdad. ¿Bien?
Sí. Esto también, chiquilinas y chiquilines, es importante. El origen real o verdadero está en los núcleos de los pares craneanos, y el origen aparente es simplemente donde ese par craneano sale del tronco encefálico. Y van a tener algunos orígenes a nivel del mesencéfalo, de la protuberancia alta, de la protuberancia media, a nivel del surco, ¿no? Bulbo protuberancial, a nivel del bulbo. Eso en realidad es como un concepto más anatómico, ¿no? Porque es donde los anatomistas, de alguna manera, descubrieron el origen de esos nervios. Pero si yo voy al funcionamiento, ¿no? O al aspecto más fisiológico de ese nervio, tengo que llegar hasta el núcleo, ¿no? Y si bien ahora conocemos 12 pares craneanos, esto en primera instancia no fue así. Teníamos primero 6, después algunos otros anatomistas descubrieron algunos más, y llegamos a 10, hasta que conocemos la sistematización de los pares craneanos, que conocemos al día de hoy, que son esos 12 pares craneanos, ¿tá? Y de alguna manera el descubrimiento también de esos pares craneanos tiene que ver un poco con la anatomía, ¿tá? Con el descubrimiento y con las disecciones anatómicas, pero también con la función, ¿tá? Y la función tiene que ver a veces con seccionar o denervar determinada inervación y ver cuál es la consecuencia que trae aparejada dicha sección. ¿Bien? Entonces, sigo. A nivel sensitivo, ese trigémino va a tener una amplia zona de inervación, ¿no? Tanto sea mucosa como cutánea. ¿Bien? Ese trigémino, que esto lo van a ver en anatomía, no les voy a aplicar mucho la masa con esto, pero en realidad ese trigémino va a estar compuesto ¿por qué partes? Que las tienen ahí dibujadas. B1, B2 y B3, ¿cuáles son las partes del trigémino? Acá está el oftálmico, dividido en estos El nervios. maxilar y el mandibular. Ahí está. El oftálmico, ahí va, el maxilar y el mandibular. ¿Bien? Y después está, les iba a mostrar el componente motor, pero está al final. Es este acá. Y después tenemos un componente motor que se va a generar a punto de partida del núcleo motor del trigémino, que va a llegar a distintos músculos cráneo-mandibulares: temporal, macetero, pterigoideo, miloioideo, vientre anterior del digástrico, tensor del velo del paladar y tensor del tímpano. Me voy para atrás, porque ahí quise hacer el paralelismo entre lo sensitivo y lo motor. Este dibujo muestra nuevamente la sistematización de los núcleos trigeminales. Del mesencefálico ya hablamos. Después tenemos otro núcleo, que es este que está acá, donde yo tengo el láser, que es el sensitivo principal, ¿tá? En donde se va a alojar o encontrar ¿qué neurona? Sabemos que es una neurona sensitiva, pero ¿qué neurona va a estar acá? ¿La primera o la segunda? Perfecto, la segunda. Ahí está. Eso ya lo pueden ir grabando. En los núcleos, segunda. Núcleos, segunda. Núcleo, segunda. Es así. Menos en el núcleo mesencefálico, que es como el que viene un poco a complicar un poco la jugada. Pero después, núcleos, segunda neurona. Primeras neuronas en los ganglios. ¿Ah? Es lo mismo que se da a nivel medular. La primera neurona a nivel medular está en el ganglio de la raíz posterior. ¿Ah? A nivel craneal, la primera neurona está en los ganglios anexos a los pares craneanos. ¿Bien? Y después tenemos el núcleo espinal, que es esto que está acá a lo largo, que ven que acá ya está dividido, ¿no? Acá está el oral, interpolar, ahí me salió mejor, y el caudal. Bien, que acá lo tienen
Discúlpenme que está sonando el teléfono. Cosas que pasan a vivo. Bueno, bien, chiquilines, esto es importante. O sea, la sistematización de los núcleos trigeminales. Un núcleo mesencefálico, ubicado a nivel del mesencéfalo y parte en la protuberancia, como lo ven ahí. Un núcleo sensitivo principal, en donde se va a alojar la segunda neurona de las vías sensitivas, y un núcleo trigeminal espinal extenso, que acá se ve muy bien, mucho mejor que el dibujo que yo les intenté hacer, como esa asta posterior medular se continúa con el núcleo trigeminal espinal. ¿Bien? Un poco de agua que me estoy quedando con la garganta seca. En este dibujo, ¿qué otra cosa tenemos? El núcleo motor del trigémino. Bien, en donde van a estar las motoneuronas alfa y motoneuronas gamma, que van a ir al músculo esquelético estriado. ¿Tá? Vamos a ver los circuitos que están acá dibujados. ¿Les parece? A ver si lo puedo hacer con el láser. Acá tenemos el músculo esquelético estriado y en el medio ubicado el propioceptor, en este caso el uso neuromuscular. A punto de partida de la información aferente del uso neuromuscular, esa información entra, ¿y hacia dónde va esa información? A ver, díganme ustedes. Hacia los extremos contráctiles. Claro, pero eso al final, ¿no? Porque hacia los extremos contráctiles va la vía eferente, que nace en el núcleo motor, pero ahora estoy en la vía aferente, o sea, a punto de partida la información que se genera en el uso, no en los extremos contráctiles, que se genera en la parte central del uso, que es donde está asociado las fibras aferentes. ¿Se acuerdan que ahí teníamos fibras aferentes de tipo 1 y 2? ¿Sí? 1A Sí. y 2. Ahí está. Esa información aferente va a tener el cuerpo de esa neurona, por ejemplo, en el núcleo mesencefálico. Va a estar el cuerpo de esa neurona en el núcleo mesencefálico. Después, la prolongación central va a buscar una motoneurona en el núcleo motor. Y a punto de partida de esa sinapsis que se da, esa única sinapsis que se da en el núcleo motor, ahí sí se genera una vía motora que va a contraer el músculo esquelético estriado. O sea que yo tengo información aferente, viene por acá, e información eferente. Dos neuronas, una neurona aferente, una neurona eferente y una única sinapsis a nivel del núcleo motor. Esto que es el reflejo miotático. Lo vimos a nivel medular, que esa sinapsis se daba en el asta anterior medular, que es donde iba a buscar esas motoneuronas alfa y gamma. A nivel craneal no tenemos asta anterior. Entonces, esas motoneuronas las va a buscar al núcleo motor del trigémino. ¿Bien? ¿Está bien eso, chiquilines? Miren que esto es importante. Bien. Bien, notable. Bueno, sigo. A ver si... No estoy encontrando la vista. Bueno, voy a una, sí. Me servía un poco más la otra vista, pero bueno. Bueno, acá tenemos los núcleos del trigémino desde una visión posterior, la cara posterior del tronco encefálico. ¿Tá? Ahí tenemos el ganglio semilunar de Gasser, con la parte oftálmica, maxilar y mandibular, y después también la raíz motora independiente que entra al tronco encefálico y articula con distintas estructuras de ese sistema nervioso central para producir contracción de los músculos cráneo-mandibulares, que fue lo que vimos. ¿Tá? Macetero, temporal, vientre anterior lentigástrico y demás.
Déjenme ver si esto lo puedo ver. Ah, ahí está, esta es la vista que quería. Hoy que estuvimos hablando un poco de los orígenes aparentes, en esta cara lateral del tronco cefálico justamente lo que vemos son los orígenes aparentes. O sea, lo que vemos acá son el origen aparente del facial, ¿tá? Que es justamente en el surco que delimita la protuberancia del bulbo. ¿Bien? Y después tenemos el origen aparente del glosofaringio, del hipogloso, del neumogástrico, del espinal, o accesorio, del nervio espinal o accesorio, para no confundirlo con el espinal del trigémino, con el núcleo espinal del trigémino. Y después, en este punteado negro, lo que tenemos es la sistematización de los núcleos trigeminales que forman parte de qué tipo de origen es esto. O sea, porque yo acá les dije origen aparente, esto. El redal. Exacto, ahí está. Estos son los orígenes reales. En este caso el trigémino, porque es el único que tenemos en esta visión. Perfecto. Sigo un poquito. Ahí. En este otro dibujo, para que no quede nada colgado, lo que se ve justamente, ¿no? Las articulaciones o las diferentes conexiones que se dan entre los núcleos del trigémino, ¿no? O sea, entonces tenemos ese núcleo mesencefálico con cuerpos de primeras neuronas, el núcleo motor, en donde se genera la información eferente motora que va a salir por la raíz motora del trigémino y va a llegar a, por ejemplo, los músculos cráneo-mandibulares, macetero, temporal, etcétera, etcétera. Y después acá tenemos el núcleo motor del hipogloso. Y ustedes me dirán, ¿qué tiene que ver el hipogloso con el trigémino? Y un ejemplo dimos hoy, ¿no? Si yo estuviera comiendo en este momento, o mismo al estar hablando, ni siquiera comiendo, yo estoy hablando, estoy produciendo contracción de los músculos de la mímica, contraídos por el facial, la lengua, para poder fonoarticular. Entonces ahí vamos a tener participación del trigémino, del facial, del glosofaringio, del hipogloso, ¿no? O sea, son patrones motores complejos que necesitan de una conexión internuclear de varios pares craneanos. O sea, cuando ustedes estudien la masticación, que es una clase que vamos a ver en noviembre, ahí ya es importante que vayan con el concepto de que va a existir interconexiones entre los pares craneanos o entre los núcleos de los distintos pares craneanos que va a permitir la eficiencia de la función. ¿Bien? ¿Están ahí o están medio dormidos? No, la hora.